Esta es una idea que se traduce en un podcast que pensamos que se llamará Inmuebles sin filtros, donde estaremos pues hablando de muchas cosas acerca del tema inmobiliario, más bien como muchas cosas de la vida con un centro que es lo inmobiliario. ¿No? Todo lo que conlleva la forma de vida, o sea, finanzas, economía, familias, patrimonios, todo lo que temas conlleva legales. El tema inmobiliario. Correcto. ¿No? O sea, cómo funciona y bueno, enfocados en León y creo que lo podemos ir extendiendo hacia otros lados, ¿no? Sí, presentándonos un poquito, pues Jaime y yo, somos competencia. Tenemos inmobiliarias que compiten, pero en el rubro inmobiliario se dan coyunturas muy interesantes, muchas colaboraciones, y fue como empezamos a conocernos, y ahorita que estábamos empezando esto, estábamos dando cuenta que no sabemos cómo empezamos el uno y el otro. La historia. No sabemos nuestra historia antes de conocernos, y este primer episodio se tratará de platicar un poquito sobre nosotros, cómo empezamos y pues a ver si llegamos al punto en el que nos intersectamos y ya le seguimos por ahí. Así es, me late. ¿Tú cómo empezaste, perfecto. Jaime? Fíjate, yo toda la vida me he dedicado a las ventas, toda la vida me dediqué a las ventas y yo tengo 39 años, güey. Y cuando tenía 19 o 20 años abrí mi primer negocio que eran lotes de autos, güey. Entonces tuve lotes de autos. Mi primer lote de autos fue a los 19 o 20 años en Irapuato, y aunque yo vivía en Guanajuato, luego tuve en Guanajuato y luego en León, y me dediqué en la industria automotriz hasta los 30 años, güey. O sea, 10, 11 años. Y luego, cuando tuve 30 años, tuve como un, pudiera decir, güey. Una revelación. Como una revelación, güey, ¿no? De que ya no me quería dedicar a eso, güey. Ya estaba harto de ese tema y era un desmadre. Y entonces, en ese tiempo, mi pareja, güey, es arquitecta, se metió a trabajar a Century 21, güey. El despacho donde trabajaba estaba al lado de Century 21 y un día pasó y dijo, güey, ¿qué hacen aquí? Y se metió de ventas, tomó el curso. Y cuando terminó el curso, un amigo le invitó de socia en una inmobiliaria, ¿no? Entonces, cuando yo decido salir de lo de los coches, vi que era un buen negocio el tema inmobiliario, pues al final del día es ventas. Y le dije, salte de esa inmobiliaria, abramos una inmobiliaria juntos y yo me dedico a esto al 100. Lo primero que yo hice, que eso creo que marca el rumbo de un emprendimiento, lo primero que yo hice fue crear una persona moral, güey. Eso fue lo primero que hice. O sea, lo primero que hice fue pensar en el nombre, que se llama 477 por la Lada de León. La empresa se llama 477 SADCB. Y lo primero que hice, o sea, porque esa era como la escuela que traía, fue crear la sociedad anónima a través de un acta constitutiva, registrar la marca en el INPI y eso fue y comprar un dominio web. Eso fue lo primero que hice. Existir en la formalidad desde un principio. Sí. Así es, güey. O sea, en una industria en donde la formalidad es no existe, casi güey. Nula, sí. Porque en mi idea o en lo que yo traía, yo decía, es que tienes que formar como esta base. Y fue lo primero que hice, güey, ¿no? Cuando me doy cuenta que mucha gente lo inicia al revés, fue lo primero que yo hice. Bueno, güey, de los primeros gastos inútiles que hice en ese momento fue comprar un dominio que venía acompañado... Se detuvo ese. Que venía acompañado de un CRM muy robusto, güey, que no tenía una razón de ser, ¿no? Pero bueno, no lo sabía en ese momento. O sea, esto hace 10 años. Esto hace 9 años, güey. Entonces, iniciamos la inmobiliaria en la sala de la casa. Yo sin ser de León, yo tenía unos 2 años viviendo en León. Pero tenía mucha gente que conocía a través de los coches y pues nomás fui a decirles, güey, ya no me dedico a los coches, ya no me dedico a los muebles, ahora me dedico a los inmuebles. Y pues yo pienso que lo más importante en un negocio como son las relaciones, ¿no? Entonces, empezamos así en la casa, güey. O sea, teníamos un coche en la sala y empezamos ahí, güey, o sea, a conocer de esto. A mí me encantó desde el día 1 y fuimos creciendo. De repente ya me fui a una oficina, estábamos ella y yo, y lo primero que hice fue contratar a una vendedora, como a los 2 años. Y empezamos, hasta el punto de que hoy somos como 14 o 15 personas en la inmobiliaria, güey. O sea, sigue el mismo nombre, sigue la misma persona moral. Tenemos una oficina, tengo una gerente, tengo una persona de administrativa. ¿Tú la diriges? Yo la dirijo completamente.
ya estoy yo solo en la dirección, tengo una gerente, tengo una persona de administración, tengo una persona que me lleva todo lo legal, contratos, revisión de inmuebles, toda esa parte. Tenía una persona, Nacho, que Nacho tenía conmigo desde el inicio, que falleció hace 2 meses, güey. Que era mi persona de mantenimiento, chofer y toda esta parte, y tengo 11 asesores, güey, ¿no? Entonces, hoy me doy cuenta que el mercado inmobiliario, bueno, como yo lo he visto, a mí es algo que me apasiona encabronadamente, o sea, es algo que me apasiona, güey, ¿no? Para mí todo el tema es como inmobiliario, que creo que en eso coincidimos mucho, güey, o sea, es un mundo tan profundo, tan grande, que conlleva a muchas cosas, y lo que más me encanta del tema inmobiliario, que creo que lo hablábamos en un inicio, es cómo toda la gente desenvuelve su vida en un bien inmueble, güey, ¿no? O sea, es decir, todos vivimos en una casa, trabajamos en un lugar, vamos a un café, vamos a un restaurante, y todo esto sucede en una cuestión inmobiliaria, ¿no? Todos necesitamos un inmueble y toda nuestra vida gira alrededor de un inmueble, pero a mí lo que más me gusta de este tema es como la relación con la gente, güey, porque mucho de mi trabajo es platicar. O sea, mi chamba lo que más se radica es platicar, güey. Y entonces me gusta mucho platicar con la gente que está cumpliendo un sueño o sea, es que lo inmobiliario mueve todo, ¿no? Con la gente que está cumpliendo un sueño para comprar una vivienda, con alguien que solamente se fija en lo financiero, con alguien que tiene una urgencia de dinero y lo va a vender porque lo vas a arreglar en un pedo, otro porque le vas a dar una oportunidad. O sea, a mí lo que más me gusta de este negocio es hablar con la gente. O sea, eso me encanta, güey. O sea, como yo soy muy social, o sea, me encanta mucho hablar con la gente, güey. A mí me gusta mucho estar rodeado como de gente y todo esto. Y el tema inmobiliario creo que es una línea de negocio donde me ha permitido conocer mucha gente y que todo se traduce en hablar, güey, o en platicar. O sea, tenemos una situación de hacerlo formal en cuestión de las cosas que deben ser formales, pero llevo una línea como relajada, güey, en el tema de hacer las cosas, que creo que ahí coincidimos en esa parte, ¿no? Y en los inmuebles todo como que pasa en el mundo de las ideas, hasta que lo consolidas ya jurídicamente en algo concreto y ya en el movimiento que genera moverte a una nueva oficina, moverte a una nueva casa, pero sí es padre porque todo es un sueño, o sea, no un sueño de la manera más romántica, digamos, pero sí, pues un sueño romántico como de nuestra primera casa, donde voy a tener mi familia, un nuevo negocio, todo lo demás, todo parte de una decisión inmobiliaria. Todo parte, y aparte algo que sucede bien cabrón, es que este negocio puede iniciar intangible, pero siempre termina tangible, como en una preventa. Tú vendes un intangible, pero que va a ser o sea, se va a concretar. Que se traduce. Y aparte el inmueble marca, lo hablábamos también, el inicio de muchas cosas, ¿no? Cuando tú te vas a casar, una de las primeras cosas es ver qué va a pasar o sea, a dónde nos vamos a ir, ¿no? Y cuando te vas a divorciar, también es lo primero que ves, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar? O sea, cuando un negocio está creciendo, lo primero que buscas es a dónde se va a mover, ¿no? Y cuando un negocio está quebrando, pues lo primero que buscas es a dónde me voy a ir o qué voy a hacer con esto. O sea, siempre el inmueble es como una parte importante de la trascendencia y a mí me encanta, o sea, como todo este tema del dinamismo que sucede a través de los inmuebles. Me gusta me gusta mucho cuando las cosas se ponen difíciles, güey. O sea, eso es algo que me encanta cuando hay pedos. O sea, es así como que para mí es como no sé si es una necesidad de tener que resolver cosas o de tener que hacer, pero me gusta cuando algo se complica, ¿sabes, güey? O sea, como que hay operaciones que tú tienes y que todo muy rápido y en 2 días estás en la notaría y pero de repente ahorita traigo 2 operaciones, 3 operaciones, güey. Que una trae un tema de un fideicomiso, güey, las reversiones y esa parte, y es algo que me exige mucho, güey, ¿no? Porque es un aprendizaje nuevo. Es un fraccionamiento y que valoras si haces una transmisión de sociedad o si haces una transmisión de propiedad, güey. O sea, donde ya se mete un análisis y donde yo estoy coordinando esa parte, pero en un análisis con el fideicomiso, con el banco, un análisis con el notario, con el fiscal y para mí es como muy retador, güey, ¿no? Traigo otra operación ahorita que traemos un tema con Zapal, con la unidad de agua, por una factibilidad, güey, ¿no? Entonces, o sea, ya está todo listo y todo, pero me gusta, güey, ¿no? Y hay otro tema que traigo, un terreno que estoy vendiendo adentro de un fraccionamiento,
que el comité de colonos se me está poniendo muy chucho, pero resulta que no es un comité que está constituido. No es un régimen de no es en régimen en condominio, y el terreno sí tiene ciertos permisos, y me encanta, güey. O sea, me encanta como este tema de estar resolviendo cosas, y aparte, como siento que tengo un pedo. Pues conociendo a la gente en el proceso también. No, y aparte, ¿sabes qué, güey? Me encanta como ser el centro de atención. Me gusta el reflector, güey. Me encanta el reflector, y como que en esta parte de lo inmobiliario siento que muchas veces a mí en un inicio, luego me decían algunos de los que estaban en la inmobiliaria, es que, güey, terminas haciendo el trabajo del otro corredor muchas veces, ¿no? Y es que a mí me gusta, güey, o sea, me gusta como poder tener la parte de decir, no hay pedo, yo lo resuelvo. O sea, yo me encargo, pero me gusta, güey. A mí me apasiona todo este pedo, ¿no? Pues ahora platícanos un poquito de ti. ¿Cómo funciona este pedo? ¿Cómo empezaste en este tema, güey? No, pues no. Lo traes arraigado. Mi comienzo fue muy diferente. Yo estaba estudiando ingeniería industrial en Monterrey para llegar a trabajar en el negocio familiar, que era ganadería lechera, específicamente. O sea, pero sí... Sí, nosotros producíamos leche. La familia de mi mamá tenía participación en Leche León. Mi abuelo fue de los fundadores. Hey. Y nos dedicábamos a las vacas, así como lo escuchas. Entonces, mi abuelo siempre fue ganadero lechero y iba teniendo ranchos en donde le llegaba un poquito la ciudad y los desarrollaba de una manera un poquito rústica, ¿eh? No te imagines de desarrollos muy complejos. Tenía 2 socios, el ingeniero Markakis y el ingeniero Loyola, el que tiene la dulcería de la Olimpia en el centro. Ey. O su papá, no estoy muy claro ahí de cuál de los dos era. O sea, pero estos eran lugares que habían sido ranchos. Eran ranchos lecheros. Ajá, llegaba a la ciudad. Y pues bueno, ya mi abuelo agarraba a sus vacas y las caminaban 10 kilómetros al siguiente rancho. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Hacemos un fraccionamiento. Entonces, mi abuelo de parte de mi mamá. Entonces, mi abuelo siempre tuvo un conocimiento inmobiliario que no se lo tradujo a sus hijos. Sus hijos únicamente, mi mamá trabajó siempre con mi abuelo, pero en la parte del rancho. O sea, en la parte de la ganadería. Nunca, y en el tema de Leche León, nunca en el tema inmobiliario. Entonces hubo un gap generacional. Entonces mi hermano, por ahí del 2003, muere mi abuelo. Mi abuelo siempre tuvo una gran visión de invertir en propiedades. Mi abuelo decía, tierra hasta en las uñas, ¿no? Sí. Era uno, tenía muchos dichos, pero ese era uno que siempre decía. Y pues dejó un banco de tierra interesante, poca liquidez y cero ideas cero planes de cómo desarrollarlos. Sí. Ajá, mucho patrimonio, pero... Entonces, una complejidad importante que a mi hermano le tocó tomar. En el 2003 mi hermano ha de haber tenido ahí unos 25 años, más o menos. Mi hermano empieza bienes de alta plusvalía, VAP. Desde esa época, güey. Desde esa época, pero desde esa época, no sé, VAP se constituye después. VAP se constituye como en el 2013, pero constituye una primera empresa que se llama Inmobiliaria Vicono, todavía existe. Y con esta empresa empiezan a desarrollar placitas en formato strip, buscando farmacias, bancos, etcétera, y empieza a hacer ese tipo de desarrollos, a comercializarlos él en el estudio de la casa de mi mamá, o sea, hacer oficinas, una persona a tiempo completo, mi hermano, y mi mamá, digamos, como consejo, y mis tíos un poquito también ahí en su participación. Y en ese inter, pues uno de los terrenos que había por desarrollar, hay un acercamiento con la familia Padilla Cordero y se desarrolla El Dorado. Y a Jorge le toca todo ese aprendizaje en el 2008 de ver fideicomisos, una aportación, negociaciones, o sea, se avienta una universidad así agresiva de menos de 30 años de negociar eso. Sí, claro. O sea, él lo ve en conjunto con mi mamá, pero ellos ven fuertemente eso.
Y yo para este entonces yo estaba agarrando el pedo en Monterrey. A gusto, y divirtiéndome, bueno, siendo muy buen estudiante, me gradué muy bien, con promedio de 93 de ingeniería industrial. Yo según yo iba a trabajar en una empresa y hacer una carrera en Monterrey, porque ya sabía para ese entonces que el rancho ya no iba a existir. Sí, corporativo, porque ahí es donde se acaba mi sueño de ser ganadero. Qué bueno que no estudiaste veterinaria, güey. No, bueno, obviamente, no, porque eso no hubiera podido. Yo como que me lo imaginaba más por ese lado. De hecho, trabajé un poquito en Leche León, hice un par de, o sea, mis prácticas las hacía en verano en Leche León en ese momento. Entonces, como que me gustaba ese tema. Oye, en retrospectiva, creo que hubiera sido muy infeliz dedicándome a eso, pero según yo me gustaba. Sí. Y estaba estudiando para eso, y a lo que voy con el tema del rancho es que me entero ya que ya se va a aportar y que ya adiós establo, adiós todo, ahí van casas, ya están vendiendo los tractores, están vendiendo todo. Entonces yo como que dije, órale, pues bueno, entonces yo ya me voy a quedar en Monterrey, voy a hacer una carrera acá. Y curiosamente yo estaba trabajando en Cemex, en una cátedra, estaba haciendo... ya egresado, güey. Pues todavía no he egresado, entré a una cátedra de Cemex a hacer unas simulaciones para el tráfico en Monterrey, muy interesantes, por cierto. Entonces, estaba trabajando ahí y había posibilidad de Cemex, pero entrando después y mi hermano ya traía mucho el chip del tema inmobiliario. Y dije, pues me voy a meter a trabajar a una inmobiliaria. ¿En Monterrey? En Monterrey, pero me metí a una inmobiliaria sin saber mucho de inmobiliario y me metieron a administrar inmuebles. Yo administraba condominios, cosa que hoy hacemos en VAP. Sí, y que yo no hago nada de eso. De hecho, a mí me parece un producto tóxico eso. Jorge y José tienen mucho amor por eso. A mí no me gusta nada. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Necesitas es muy difícil. Una cierta personalidad para ser un administrador. Claro, yo honestamente se los digo. Yo en el tema de administración participo a nivel de dar ideas y demás y de ayudar en lo que pueda, pero eso lo ven Jorge y José. Yo no lo hago en absoluto. Sí, Jorge y José son mis socios. Es muy demandante. Ellos constituyen VAP. Cuando yo llego, trabajé en esta empresa, estuve administrando condominios en San Jerónimo, en Monterrey, y en Valle Oriente, y era sumamente infeliz. Estaba yo en una oficinita abajo de un edificio, y veía yo la inmobiliaria y estaban haciendo cosas muy interesantes, estaban desarrollando proyectos padrísimos. Este es el momento en el que Monterrey empieza a irse así. Sí, a lo vertical, o sea, esto es 2013. Sí. Entonces Monterrey ya venían proyectos de Norman Fosse así, y decía, órale, esto está súper emocionante. Hablé con los dueños del señor Barriga. Sí, güey, yo hablé con los dueños de la empresa y les dije, oigan, métanme en esta área. No, es que ahorita apenas estás aprendiendo, llevas 3 meses, agarra la onda, lleva 3 o 4 meses. Y dije, sí, pero es que neta, o sea, yo no estoy nada contento en esto, pero sí quiero trabajar contigo, nada más ponme acá. Y como que, pues no se dieron las cosas y decidí regresarme a León. Entonces me regreso a León y Jorge y José ya estaban administrando. José fue oficialmente la primera persona adicional, alguien de la familia que empezó a trabajar en la empresa. O sea, era Jorge solo y entra José. ¿José con ustedes? Sí, es nuestro socio. O sea, VAP, somos 3 socios, es el hermano de Julio. Ah, ok. Entonces somos los 3 socios y se constituye VAP, Bienes de Alta Plusvalía. Que no tiene nada que ver hoy con la inmobiliaria, que es VAP Inmuebles, pero bueno, sí. se constituye VAP y empezamos ahí a hacer proyectos, que si unas casas en Sierra Nogal, que si casas en Lomas del Molino, placitas comerciales, buscar clientes, conocíamos que si querían que les administráramos sus plazas comerciales, y en todo esto que hacíamos, yo tenía que interactuar con los agentes de bienes raíces. O sea, empezaste como si fueras una especie de desarrollador. Sí. Sin ser corredor. Sin ser corredor. Eso hacíamos. O sea, yo hasta el 2015... Igual que yo hacíamos nada más, administración y demás, y todo lo que hoy hago, lo subcontratábamos. Y pagabas con la Century comisión. 21, pagaba las comisiones, conocí a Juan José y de Yanira, ahí fue cuando empezamos a desarrollar Paseo Morelos, entonces nos acercamos con comercializadores y me empezó a llamar mucho la atención el tema. Entonces, como que me tocaba a mí mucho. Ni siquiera sé si yo lo escogí o si Jorge me dijo, como tuve el tema comercial. No me acuerdo cómo estuvo, pero yo de alguna manera agarré el tema comercial. Aunque mi historia era de ingeniero industrial y de procesos así, yo ahí me di cuenta que
cagaban esas madres, güey. O sea, no me gustaba nada andar ahí en el mundo del Excel. Así a mí, igual que a ti, me gusta mucho estar platicando y estar con la gente y conociendo. Y me fascina de mi chamba que no hay un día igual al otro. No hay un día... Ni una operación todo igual a la otra. Todo es nuevo, todo es nuevo. O sea, yo no me... O sea, hoy que pienso, digo, en una fábrica en donde hoy vamos a volver a hacer... Hoy estuve en una fábrica en la mañana. Bueno, una fábrica, un almacén de una empresa de calzado importante. Y justo estaba pensando, o sea, como que, oye, pues los procesos son muy similares todos los días. Y llegas y vamos a hacer y un checklist, así, digo, eso yo no funciono así. Yo no funciono así porque yo no soy... De cajón, yo no sé ni por qué estoy ingeniero industrial, porque siento que es una carrera que se presta un poquito más a ser como cuadrado, a seguir certificaciones, cosas así. Es muy enfocada a eso y yo no me veo para nada así. Entonces, empieza este tema, empiezo a lidiar con asesores inmobiliarios. Me doy cuenta en ese entonces que yo pensaba que pues, era relativamente fácil lo que estaban haciendo y yo lo sombreaba. O sea, es decir, con quienes empecé a hacer las primeras interacciones de bienes raíces, yo decía, oye, pues eso que están haciendo ellos yo lo puedo hacer, yo te puedo decir cuánto mide, y es más, me puedo ir más atrás, te puedo justificar por qué te conviene estar en Paso de Morelos, vamos a tener un ancla de tal tipo, me empecé a aprender los términos, bla, 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 y dije, oye, pues esto lo podemos hacer, aunque lo comercial lo empezamos a hacer mucho después. O sea, primero lo comercial, me refiero a retail. Lo primero que yo empecé a comercializar fueron las casas que vendíamos en Sierra Nogal. ¿Y por qué? Porque era muy difícil vender en Sierra Nogal. Sí, en ese momento que estás hablando, hace 9 años, cuando estaba empezando. Acababa de iniciar. Que todas las casas valían 2 millones de pesos. Sí. O sea, estaba empezando, me costaba, yo tenía que justificar por qué se habían hecho de cierta manera, con los diseños, bla, bla. Y yo iba a las citas porque cuando sentía que no iban, no me daban un seguimiento de qué había pasado. A mí eso me generaba muchísima incertidumbre. Probablemente esto le pase a muchos clientes. Te doy una propiedad y se convierte en una caja negra hasta que un día me hablas y me das la buena noticia de que hay un interesado, ¿no? Sobre todo si me soltaste las llaves así. Siempre ha sido una inquietud que he tenido. Me gustaría poder comunicarle más al cliente qué está pasando. Y en la medida de lo posible, con el amplio inventario que tenemos, trato de hacerlo. Es muy difícil. Y que también hay veces hay que entender que hay veces que no pasa nada, güey. O sea, hay propiedades en las que no pasa nada y puede no pasar nada. No, y no pasa nada y a veces no tienes una justificación. Sí, güey, no. Oye, a ver, ya hice lo que yo sé hacer y no está pasando nada y bueno, dar la mala noticia, ¿no? Sí. Pero sí, como que yo sentía ese dolor, me imagino, que tiene cualquier propietario o cualquier persona que quiere vender o comercializar una propiedad. Y me daba mucha inquietud y me involucraba en el proceso al punto de que hubo casos en el que yo le decía a los asesores, gracias por el cliente, así empecé, gracias por el cliente, te voy a pagar tu comisión, es más, si quieres te firmo. Pero ya no te aparezcas. O sea, yo me encargo, yo ya trabajaba mucho con notarías por temas del negocio familiar, digamos, ya le sabía el tema, se me hacía fácil aprenderle y me clavé muchísimo en esto. Sin querer me hice, pues no te voy a decir que el experto, pero me fui clavando así a entender muy bien cómo era un proceso de escrituración, cómo era un proceso de crédito hipotecario, cómo eran los arrendamientos. Me pegaba mucho con los abogados, tenemos un despacho que llevamos trabajando desde entonces con ellos y me metía mucho en los contratos de, oye, hay que meter estos clausulados y así. Y me ayudó muchísimo ser yo el cliente para entender qué es lo que necesitaban de su asesoría. O sea, y me lo aprendí por completo. Entonces hubo un momento en el que simplemente fue una plática con Pepe y con José y como de, oigan, ¿por qué nosotros no comercializamos los inmuebles? O sea, y no solo los nuestros, sino ajenos. Pues sí, hay que hacerlo. Y lo empezamos a hacer boutique. Lo empecé a hacer solo de familiares o de ciertos amigos. Teníamos en aquel entonces una sociedad con Cova, que igual y conoces esa desarrolladora. Ellos empezaron junto con nosotros desarrollando casas ahí en Sierra Nogal, justamente. Entonces, pues empezamos así como a explorar un poquito más de clientes y pues de repente, pues, la verdad es que me considero muy afortunado por las relaciones y amistades que tengo y ha sido relativamente fácil para mí tocar puertas y que me den la oportunidad y la confianza, porque es un gran voto de confianza de decirle a alguien, tú me vas a ayudar con mi patrimonio, ¿no? Eso funciona mucho. Yo de repente veo cuando contrato nuevos asesores,
¿no? Que traen como muchas ideas o quieren hacer muchas cosas. Y es lo que les digo, o sea, no vale nada más, o sea, no hay dinero que tú puedas invertir a que un amigo le diga a otro amigo, márcale a este güey y él te va a vender su casa, ¿no? Uh-huh. Y te entregan las llaves así con una confianza, güey. Sí, sí, sí. De que... Sí. O sea, de que tú les vas a resolver un tema. Y sus documentos. Y si es un gran tema de una responsabilidad porque estás jugando, bueno, estás cuidando el patrimonio de alguien, cabrón. Uh-huh. Que creo que es ahí donde se traduce también el cómo te vuelves, o sea, en esta parte como asesor inmobiliario, Tomo, uh-huh. Te vuelves, o sea, en cierta manera, luego yo les digo que en los inmuebles muchas veces tú te tienes que enterar de los secretos familiares, güey, uh-huh. ¿no? O sea, porque a mí me ha pasado de que de repente, estás en un tema, o sea, necesita haber mucha confianza, güey, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor tú le estás vendiendo una propiedad a alguien muy cara, ¿no? Y no quiere que se sepa que está moviendo ese dinero. O a lo mejor estás haciendo algo que te tienes que enterar del secreto familiar, ¿no? O sea, de que, pues, me estoy separando, uh-huh. por eso me quiero estas cosas, o mi hermano y yo nos estamos, o sea, de cuestiones ahí, mi hermano y yo no nos estamos saliendo bien, preferimos vender, o sea, muchas cosas que conllevan el tema inmobiliario, o sea, es la trascendencia, o sea, es la mayor trascendencia material que puede dejar una familia, güey, ¿no? Uh-huh. Y un legado, güey, o sea... Sí. Okay. Y al final de cuentas, o sea, como que a mí me funcionó muchísimo para generar confianza en clientes el hecho de que nosotros hemos estado en sus zapatos. Uh-huh. Y constantemente estamos, porque hoy en la inmobiliaria, o sea, en VAP, ¿qué hacemos? Hacemos promoción, administración y desarrollo inmobiliario. Uh-huh. Con diferentes cachuchas, en diferentes esquemas. Participamos en algunas sociedades de desarrollo, participamos en la comercialización de una sociedad en específico que tiene mi hermano, participamos a nivel consejo familiar en un desarrollo muy importante al sur de la ciudad, donde uh-huh. estaban las vacas. Entonces, como que me toca aprender todo eso, estoy familiarizado con los valores por metro, sé cuánto valen las cosas. Entonces, cuando tú me estás dando algo, yo estoy muy consciente del valor. De hecho, muchas veces me pasa que digo, yo sé cuánto debe de valer este inmueble, pero tristemente el mercado no lo va a valorar y no te lo va a poder vender y es importante que sepas tú, cliente, uh-huh. que vamos a llegar a esta fricción y prefiero decírtelo ahorita en lugar de emocionarte y decirte, sí, fácil, vámonos a vender esa casa en eso y que te decepciones. Exacto. En esto existen mucho las falsas esperanzas y soy muy frío yo en eso y yo creo que tú también en decirles, pues o sea, hay que decirlo en caliente. Ayer me pasó con un cliente así igual y me dice, es que yo quiero tanto por este terreno. Le dije, sí, güey, pero es que, o sea, no es que yo te trate de convencer de algo que no es, pero mira, y le abrí la computadora y le voy a encontrar ahorita, te lo juro que más de 5 terrenos aquí donde estás, al 60-65% de lo que tú quieres, güey. ¿Por qué te lo voy a comprar a ti más caro, güey? Uh-huh. ¿No? O sea, y creo que esa parte, ahorita que lo mencionabas, la parte integral en el tema de bienes raíces, que creo que eso es la parte donde tú te puedes separar, ¿no? Hace poquito subí un video acerca del sesgo de confirmación que sufren muchos de los desarrolladores, ¿no? Uh-huh. Esto fue porque nosotros hacemos también estudios de mercado y luego sucede si tú no tienes esta integración total de todo lo que conlleva, o sea, la ejecución de cualquier proyecto inmobiliario, pues estás desde la ubicación, ¿no? Las factibilidades, los usos de suelo, güey, los coeficientes de ocupación, uh-huh. las restricciones, el régimen en condominio, el permiso de venta, la venta, el crédito, o sea, es un mundo, cabrón, un mundo. Sí. Y si tú no tienes esta conceptualización de todo esto y solamente te fijas, o sea, tienes este sesgo muchas veces de que dices, quiero hacer esto, pero bueno, güey, no sabes si el mercado te lo compra. Y creo que eso es lo que nos puede llevar a dar un mejor servicio. Y la idea también como de este podcast, que creo que, o sea, la idea principal de este podcast que sería, ¿cómo podemos sensibilizar a la gente? Y ayudarla. Ajá, y ayudar de lo que conlleva un proceso inmobiliario, güey. Sí, porque siento que para muchísima gente es una caja negra, literalmente. Uh-huh. O sea... O está simplificado lo que parece que hacemos. No digo que esto sea rocket science, ¿verdad? Sí, o sea, no lo es. Sí, no.
Y puede haber la suerte médicos, y las ocasiones en las que pones un terreno a la venta y le pones una lona y al día está vendido y fue la cosa más simple y el comprador fue súper flexible y estaba todo en orden y el notario te recibió luego y ¡pum! Hasta dices de las aburridas. Y qué padre. Sí. Bueno, pero pues sí, en 2 días tengo mi dinero, mi comisión y la inversión en tiempo es muy poco. Pero sin embargo, por lo mismo de que ninguna operación es igual, y ninguna casa es igual, y ningún comprador y ningún vendedor es igual a la anterior. Todas las operaciones llevan un nivel de complejidad importante. Y hay intereses que tienes que tú, o sea, al final de cuentas nos convertimos en esos mediadores, no solo en quien pasa la propuesta y dime si no, te conviertes en un mediador de la expectativa del vendedor y la expectativa del comprador. Y tienes que llegar a un punto en donde el valor percibido del comprador es el mismo del vendedor, porque si no, no va a llegar a nada, ¿no? Y creo que en esta parte que mencionas de la caja negra, también vale mucho la pena a veces que siento en esta parte igual que tú y yo coincidimos cuando hemos hecho negocio, donde mientras más información tengas, es más fácil ponerle su peso a cada cosa, ¿no? O sea, es decir, mientras más información tú puedas controlar y sentir que dominas, es más fácil que le puedas quitar el peso de la incertidumbre o de la caja negra ante una operación, ¿no? O sea, donde hasta sabes y decir, ok, a ver, güey, tú quieres comprar, tú quieres vender, ¿no? Hasta lo siento y platican. Lo sienten y la justicia de lo que está y te puedes dar cuenta cuando están involucrados egos, güey, ¿no? Cuando están involucrados cosas que no están viendo, temas así, donde creo que te permite hacer esta cosa mucho más fácil, güey, ¿no? O sea, mucho más tema. Y otra cosa que también creo que podemos, ahí como definir en esto es, sí no es rocket science, pero sí estás jugando con el patrimonio de la gente, pero también le puedes quitar un poquito como ese miedo, güey, ¿no? O sea, porque existe mucho miedo, porque quieras que no, siempre en una operación, una transacción de una compraventa de un inmueble, la confianza tiene que ir siempre de la mano, ¿no? O sea, porque si alguien te quiere joder, te puede joder, ¿no? Entonces, mientras más confianza tú le puedas transmitir a las dos partes con las que estás interviniendo, le puedes quitar como también estoy en buenas manos. Sí, y también ser selectivos nosotros como asesores, eso es lo que toca hacer. Sí, selectivo de qué tomas en venta o de a quién atiendes. De quién se lo tomas en venta. Sí, o a quién le vender. A veces vender puede ser relativamente fácil si te acercas a ciertos perfiles, pero ¿qué implicaciones hay? Sí, güey. O sea, desde las implicaciones éticas, que si quieres esas, pues ya es de miel, pero hasta las de seguridad para ti, para las personas involucradas. Sí, o sea, sobre todo con lo que pasa en el país, o sea, creo que empieza a cobrar más importancia tener una buena asesoría que te ayude a cubrir todos los aspectos de una operación. Así. Y simplificarte, porque pues de que tú puedes ir a la notaría y gestionar las citas, o tú puedes ir a los bancos, claro que lo puedes hacer, estás dispuesto a hacerlo, tienes el tiempo de hacerlo. La mayoría de la gente que nos contrata no tiene el tiempo para hacer esto ni aprenderlo. Es como una parte también de hacerte consciente, porque yo me dediqué a los coches, como te dije, 11 años de mi vida, ¿no? Y cuando he cambiado de coche, ¿no? O que quiero vender un coche, tengo muchos conocidos en ese medio. Algunos tienen negocios de autos, otros tienen agencia, otros son directores de agencia. Y yo siempre hablo con ellos y voy y les dejo el coche, güey. Oye, güey, quiero tómame el mío. Y yo digo, bueno, lo pudiera vender y le saco un 10% más, güey, ¿no? Sí, pero... Y lo publico. A ver, güey, o sea, yo ni me dedico a eso. ¿Cuánto tiempo me va a tomar, güey? Te vas a exponer. Y me voy a exponer a un tema de seguridad por ganarte 10% más de algo. Y cuando ya estás en ese... Y sucede en esta parte. Digo, en Estados Unidos tú no puedes vender nada si no tienes un asesor inmobiliario. En México no. En México eso está... mega ambiguo, o sea... Sí, cualquier persona... De hecho, en la gran mayoría de las operaciones, legalmente, no existimos. No existimos. O sea, somos una persona o una razón social que conectó a dos personas y que si bien te puedo facturar y lo que sea, pues yo te facturo el concepto, pero hasta el momento en el que te facturé, que ya se hizo la venta y todo, yo no existo y mi responsabilidad es meramente moral. No tengo una responsabilidad legal contigo. Sí, hay un limbo ahí como muy cabrón, o sea, porque
O sea, el que en México, el que comanda todo es el notario, ¿no? O sea, y en una escritura pública aparece primero el notario, aparece el comprador y aparece el vendedor. Y se chingó. No existimos. Y el asesor inmobiliario que generó el negocio, que lo trajo a todo, nunca figuró, güey. Y me he dado cuenta, yo puedo decir, ahora que fue pandemia y luego terminó pandemia, hay ciertas notarías donde no dejan entrar al asesor, cabrón. Sí. Y normalmente, perdona que lo diga, son notarías medias, o sea, que no han triunfado mucho en el mercado. Y no te dejan entrar a la firma, muy anticuadas. Muy anticuadas. Y hay otras notarías donde te reciben a ti como asesor de... Güey, pásale, cabrón, porque tú me traes el negocio, güey. Y te hacen hasta como partícipe de la operación. De todo, oye, y mantienen la línea directa contigo para que tú le avises. Y creo que esos notarios también creo que se dan cuenta de que nosotros llevamos ese negocio. Pero si tú no, o sea, si tú no figuras en ningún momento. O sea, eso es algo muy particular de este negocio. Muy particular, ¿no? O sea, el notario es el que manda. Yo normalmente he pensado porque... Ya ves que se ha hablado que a lo mejor con blockchain o con algo así pudieran desaparecer los notarios, ¿no? Y desaparece un asesor inmobiliario, ¿no? Pero viene otra vez esta parte de decir, güey, estás compartiendo como algo de lo que tú haces. La verdad la comisión creo que no representa mucho en un movimiento monetario de lo que estás haciendo. Sí, no. Ahora que estuve en Querétaro la semana pasada, cuando tú, o sea, en Querétaro cuando tú compras una propiedad en León, que bueno, lo voy a hablar menos eso, pero me sorprendió de allá, tú pagas el 3% de honorarios al comprar. No estoy hablando ahorita de comisiones, pero tú en el estado de Guanajuato tú compras una vivienda. Sí, o sea, y ya tus gastos notariales el 3%. Pero gastos completos, ni siquiera honorarios. No, completos, honorarios. Y en Querétaro es entre el 9 y el 10%. Sí, es mucho más caro. Sí, es la plusvalía del primer año. O sea, entre el 9 y el 10% tú pagas de ese tema, ¿no? Más el comprador, pues más el vendedor tiene que pagar la comisión. Una operación conjunta, tomando en cuenta impuestos, traslados, comisión, en una conjunción así de todo lo que se paga, te llevas 20-25%, güey. Sí, en León es muchísimo menos. En León es muchísimo menos. ¿Y eso sabes qué genera? Una oportunidad de entrar y salir en inversiones mucho más rápido. Mucho más rápido. Y sobre todo, ahorita que estoy dando las pláticas hipotecarias ahí en BBVA para banca patrimonial, es justo un punto que yo tocaba. Les saqué las estadísticas de cuánto cuesta escriturar en diferentes zonas del país. Hey. León es la única ciudad grande de más de 1.5 millones de habitantes que tiene esa tasa de traslado a dominio. De traslado a dominio. Es que no creo que va a durar, ojalá que no nos estén escuchando en el SATEC. 1.9, pero es el 1.9 de traslado a dominio y en Querétaro es el 5, cabrón. Es el 5. El 5, pues incluso güey. En otras ciudades de Guanajuato como San Miguel de Allende es mucho más alto el traslado a dominio. Aunque escritures en León, la propiedad está en San Miguel, paga el traslado a San Miguel de Allende en catastro allá y sale mucho más alto, 6-7% el valor de escrituración. No. Eso genera una oportunidad interesante porque cuando tú quieres comprar algo para revender... ¿Sí? Es casi un enganche, güey. No, pues si tú quieres comprar y salir, vamos a pensar que la plusvalía de Querétaro, vamos a imaginarnos, cosa que según TINSA no es mayor que León, pero suponiendo que fuera mayor la plusvalía en Querétaro que en León más o menos ha promediado todos los inmuebles 7% en los últimos 15 años. Según TINSA, para Guanajuato es el 12.8% y para Querétaro es el 14%. Entonces, si es 1.2, esa es la promedio. Y la de TINSA se me hace más verídica porque utiliza los avalúos comerciales de Tasvalúo y de varias unidades de evaluación. Entonces son avalúos comerciales que pueden estar inflados, lo que tú quieras, pero ya están muy regulados. Están muy regulados. O sea, el banco no quiere que la garantía parezca más alta de lo que es. No. Entonces hacen lo posible porque no. Suponiendo que fuera así, ese 1% de margen o de diferencia, te lo supercomes con la diferencia de costo de adquisición, los gastos notariales. Pero te lo come, o sea, te va peor. Te va mucho peor. Entonces, ¿cuánto tardas en recuperar ese gasto de originación? Así es. Muchísimo más tiempo. No, y siento que también te lleva a un tema de, o sea, por decir la gente que tuviera, no sé, se me ocurre algún Infonavit o algún Caja Popular donde no das enganche,
y a lo mejor te estás comprando una propiedad de 1.5 million, pues ya estás, aquí en León son 40,000 pesos, hasta 37,000 pesos de una escritura y ya van a ser 150, sí, cabrón, ¿no? O sea, te metes en un cuesta, tema como complicado en esa parte. Yo creo que en este espacio, o sea, de podcast y todo, podemos dar como, o sea, tenemos unos temas amplísimos como para poder concretar en temas técnicos y en temas también de cómo funciona. Yo he pensado, que, o sea, yéndote una cuestión a lo mejor un poquito más filosófica, de cómo influye un inmueble en la vida que tienes, güey. Y creo que eso se puede llevar a lo macro. Es decir, supongamos una niñez, ¿no? O sea, o cualquier cosa que tú puedas vivir es, no sé, yo he vivido en muchas casas diferentes y en cada casa he tenido una dinámica diferente en relación al espacio que tengo, ¿no? Si tú tienes un jardín, si tú tienes una sala de televisión, el tipo de cocina, cómo es la cocina, la iluminación, toda esa parte, una dinámica familiar cambia completamente del espacio donde se desenvuelve, ¿no? 100%. Completamente. Y esto influye en la manera en la que eres en tu vida, en la manera en la que eres en las personas. Creo que también en lo macro, la forma en la que está hecha un fraccionamiento, la forma en la que está hecha una colonia, la forma en la que está hecha una sección de la ciudad, hasta la forma en la que está hecha la ciudad, creo que conlleva, o sea, creo que el tema inmobiliario lo puedes llevar hasta ese lugar de cómo influye los inmuebles en tu vida. Ya olvidemos ahorita como de lo financiero, lo patrimonial y toda esa parte, sino cómo se desenvuelve tu vida a través del lugar donde vives, güey, o del lugar donde laboras, güey, ¿no? Nosotros justo en VAP, nuestro eslogan, bueno, no es un eslogan, pero bueno, nuestra visión, ¿cuál es nuestro porqué? Es hacer una ciudad, hacer ciudad. Es, así decimos, VAP, hacemos ciudad, ¿no? ¿Y cómo hacemos ciudad? Porque en las transacciones que vamos haciendo, como inmobiliaria, como desarrolladora, administrando diferentes condominios comerciales o residenciales, estamos generando una interacción entre los ciudadanos y estamos tratando de impulsar nuestra visión de lo que creemos que debe de ser la ciudad, ¿sí? Y nos tratamos de acercar con gente en los desarrollos que tiene una visión compartida con nosotros. Y, por ejemplo, el evento al que los invito el viernes no es un evento para la gente que va a vivir ahí, es un evento para... Que se traduciría en haces comunidad. Es hacer comunidad y es un statement de qué me imagino que debe de ser Vikia y qué nos imaginamos que debe de pasar con la Andrade. Y es así como un preview de, oye, esto podría estar pasando aquí. Es que quisiéramos que lo veas. Ese es un tema, híjole, es un tema complicado porque siento que esto muchas veces no depende del desarrollador, sino también del gobierno, ¿no? O sea, por decirte, las zonas delictivas o el tipo de producto que metes y todo, donde... Pues hasta las factibilidades de uso de suelo. Las factibilidades, las zonas de reserva, o sea, toda esa parte, o sea, cómo conllevas la cuestión de los parques, la cuestión de las áreas verdes, ¿no? O sea, hoy que vemos la tala de árboles que ha sido muy cañón y que hoy... Desgraciadamente hoy una cuestión natural se ha vuelto un lujo, ¿no? O sea, ahora ya los lugares arbolados son los lujosos, claro, ¿no? Cuando antes era pues lo natural, a lo mejor tú en el rancho donde estabas, pues, o sea, los ranchos que decías, dices, güey, todo estaba arbolado, cabrón, ¿no? Y ahorita es un tema... Hay como un árbol por fachada, así chiquito. Ahorita creo que es un tema interesante el ver cómo podemos darle este peso al tema inmobiliario en cómo influye en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tanto peso y qué tanta importancia tiene? Y hablar de todo esto, digo, en el programa podemos traer invitados que sean expertos en construcción, en el agua, en desarrollo, diferentes industrias, en arquitectura y cómo conllevas este tema a una cuestión inmobiliaria, güey, ¿no? Claro. Sí. Yo lo que mi expectativa sería para este podcast es justo que sea un espacio que te comunique, que te platique, así de la manera más amena. A veces siento que nos podemos poner un poquito técnicos, pero trataremos en la medida de lo posible, ¿no? Pero de la manera más amena, platicarte lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Traerte temas específicos de vendí esto ayer y nos pasó esta situación. Pues yo también estoy en una situación en la que quiero vender mi casa o estoy tratando de gestionar un crédito y estoy encontrándome con esos problemas. Pues tal vez que puedas hacer clic con esto y ojalá que la información que te podamos dar a ti
podcast escucha, o no sé cómo sea el término para referirnos a ti, que tú saques un valor de lo que te estemos dando y que pases un buen rato escuchándonos. Tenemos muchos temas de qué hablar, tenemos hicimos aquí un temario. Un gran listado, güey. Un gran listado de temas que queremos tocar, un gran listado de personajes interesantes que creemos que pueden venir a platicar de inmuebles a través de su contexto, a través de su historia de vida, y pues todos alimentarnos de eso, ¿no? Como dice Jaime, todo pasa en un inmueble, trabajas en un inmueble, vives en un inmueble. Al final de cuentas creo que vale la pena entender bien cómo se hacen, cómo se comercializan, cómo se administran, cómo se hace todo alrededor de ellos, y pues al final de cuentas tratar de llevar esto a tener una ciudad mejor. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos una gran labor de lo que desarrollemos, así sea la casa que estoy haciendo en mi terreno residencial, o una plaza comercial, o un macro desarrollo. Tenemos una gran responsabilidad de dejar un mejor lugar que el que recibimos como ciudadanos, ¿no? Creo que antes era muy común escuchar de estas grandes personalidades de 2 generaciones atrás que dejaron un legado magnífico en lo que desarrollaron, y no veo mucho pasando eso hoy en día. O sea, hoy veo mucho desarrollos que están enfocados únicamente en el bienestar económico de quien los hace, y no se piensa en la ciudad, y poco a poco nos estamos encerrando en una ciudad completamente amurallada. Dale la vuelta aquí al Club Campestre, es una muralla de 10 kilómetros de perímetro o más. Entonces, empezar a concientizarnos, creo todos, que sería así ya muy utópico, güey. Muy utópico, pero si llego a convencer en eso, a convencerlos y a convencernos nosotros también desde nuestra trinchera cuando nos toca asesorar a un cliente. Oye, esto, ¿por qué le vas a poner una barda? ¿Por qué lo vas a encerrar así? ¿Por qué vas a hacer solo este tipo de negocios? Hay que abrir un poquito la mente y proyectarnos como la ciudad que tenemos el potencial de ser. Y creo que también ese puede ser un espacio muy interesante para rebotar y pues escucharlos a quienes nos estén escuchando con sus ideas de, oye, dijiste esto, yo no estoy de acuerdo, aquí no es la Biblia. Obviamente Jaime y yo nos podemos súper equivocar y tener visiones equivocadas. Les vamos a platicar cómo hacemos nosotros las cosas, y pues ojalá que pueda servir, ¿no? Me late. Me parece bien en dar ese enfoque así cañón, y que es amplísimo. O sea, de repente pienso que me puedo perder en todo lo que conlleva Vamos a tener que tener como el temario muy acotado, porque para también no volar. Luego siento que a mí me apasiona mucho este pedo, ¿no? O sea, a mí me apasiona hablar de los inmuebles, aún a veces esté en un contexto social. Me apasiona el tema inmobiliario, ¿no? Sí, sin importar de qué. Hasta podemos contar chismes inmobiliarios muy interesantes. Muchas cuestiones así. Pues podemos platicar de propiedades muy específicas que hemos conocidas, ¿no? Que luego no. De hecho, eso estaría interesante, hacer los podcasts en diferentes lugares. Para poder para poderles enseñar cosas que a veces no están tan abiertas al público. Eso también es una posibilidad, ¿no? Sí, lugares icónicos en León y cómo ha influido el tema inmobiliario. Güey, pues un placer. Pues hasta el que sigue, mi Jaime. A huevo. Ya estás. Gracias.